las imágenes. La lente intermedia tiene otra función. La segunda función de la lente intermedia es formar un patrón de difracción, parecido a la formación que se hace en difracción de rayos X. Pero en lugar de ver pico por pico, una línea de picos como en difracción, aquí vemos líneas de pico en dos direcciones. En otra forma de decirlo, vemos un plano de la red recíproca del material. Vemos picos de difracción en un plano, no en una línea. Nos da más información, pero más localizada. De ahí que el difractómetro pues, sea útil para ver en general cómo está la muestra, y si queremos ver parte por parte, podemos hacer difracción en 2 dimensiones y obtener más información, pero de partes más localizadas, más pequeñitas. Entonces, el microscopio electrónico puede ser de transmisión, como el que ven aquí, con lentes proyectoras e intermedias, o de barrido, solo con lentes condensadoras y objetivas. Entonces, este es un microscopio con partículas cargadas, electrones. No hay microscopios de iones, hasta donde yo sé. Si comparamos a los dos microscopios, ¿verdad? Entonces, uno con partículas cargadas y el otro óptico, los dos tienen una fuente de iluminación. En el primer caso es una fuente de luz, ¿verdad? Un foco. En el otro es un filamento con el que mandan electrones. Las lentes que se usan son lentes de vidrio. Usamos el índice de refracción para poder enfocar y no utilizar la luz. En el caso de los electrones, se tienen que usar campos electromagnéticos. Cuando queremos amplificar, pues cambiamos la lente, cambiamos el índice de refracción. Cuando queremos magnificar, se cambia la potencia de la lente. Se vuelve una lente con una distancia focal más corta y se amplifica más. ¿Cómo se hace? Cambiando la corriente en la lente electromagnética que tiene una bobina. Para ver la muestra, usamos los lentes oculares, en el caso del microscopio de luz. En este caso de los microscopios electrónicos, usamos una pantalla fluorescente en el microscopio, o usamos una cámara digital y usamos el monitor, ¿verdad? En el caso de los microscopios, no importa que no haya vacío. Ópticos, cuando usamos electrones hay que tener vacío para evitar interferencias. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Hay conceptos muy importantes para la microscopía, como qué es resolución, qué es poder de resolución, y luego ya detalles operacionales, ¿verdad? Cómo funciona un cañón, cómo funciona el filamento para producir electrones y cómo funcionan las lentes electromagnéticas. De aquí que considero importante ver esto, ¿eh? ¿Qué es la resolución? La capacidad de distinguir entre dos objetos separados, pero adyacentes. O bien, fuentes de luz, o entre dos longitudes de onda iguales. La resolución típicamente la vemos como la capacidad de distinguir dos
objetos adyacentes pero separados. Mientras más pequeña sea esa distancia que podemos distinguir, mayor es la resolución. Ese es precisamente el poder de resolución, la habilidad de hacer que puntos o líneas que están adyacentes y muy juntas en un objeto puedan distinguirse en una imagen. ¿Alguna duda? Ya lo habíamos visto y lo repito, no me acuerdo, no creo. Resolución, capacidad. Poder de resolución, el hecho. ¿Alguna duda? No, no, profe, todo bien. No, profesor, todo bien. Entonces, si nada más amplificamos, vean lo que pasa. Aquí tenemos habilidad para resolver o se confunden objetos que no están separados muchos. Aquí podemos ver que están separados, ¿no? Aquí vemos que están separados. Ya no muy bien. Si somos muy estrictos, no sabemos dónde termina uno y no sabemos dónde empieza el otro. Nuestro cerebro, por siguiendo la forma, pues nos puede decir, pues por aquí y por acá, ¿verdad? Pero aquí ya no hay una distancia clara que lo separe. La resolución es baja, el poder de resolución de la técnica que estamos usando no es bueno. ¿Verdad? Aquí tenemos una buena resolución. Aquí la escala es muy pequeña. Perdón, es más grande que acá, este es más pequeño. ¿Verdad? Y aquí podemos ver objetos separados en la imagen. Tenemos buena resolución. ¿Verdad? Agarramos este pedacito y lo amplificamos, ¿verdad? La resolución es suficientemente buena que podemos amplificar y todavía ver distancias, ¿verdad? Entre objetos que están muy cercanos entre sí. Si tenemos una amplitud, una onda y vemos algo, nos produce esta imagen cuando tiene una longitud de onda como esta. Si la longitud de onda es mayor, esta es la imagen que obtenemos. Aquí vemos objetos separados. Sí, los que están muy separados. Como la distancia es grande, hablamos de baja resolución. Aquí vemos objetos separados. Claro. Pero la distancia de separación es mucho más pequeña, ¿verdad? Y por lo tanto hablamos de una mejor resolución. La amplificación me ayuda a mejorar la resolución. ¿Qué pasó con esta resolución cuando amplifiqué? ¿Se mejoró? Pues, ¿Se decrece. copió? La resolución no aumenta linealmente proporcional a la amplificación. Es un concepto diferente, ¿verdad? La resolución es la capacidad de distinguir distancias de separación pequeñas, no de amplificar, ¿verdad? La resolución se afecta por la longitud de onda, sin duda, ¿verdad? Pero no tiene una relación directa con la amplificación. Un microscopio electrónico nos sirve porque tiene una mejor resolución y porque hay una longitud de onda más pequeña y con alta frecuencia, no porque podamos amplificar más. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo.
¿Ya les pedí esta tarea, colegas? Nos pidió un resumen de los videos. ¿Qué es la resolución? ¿Cómo se expresa con una fórmula? Para diferentes casos, o sea, definición. Más allá de lo que platicamos, ¿cuál es esa fórmula? ¿Podemos hacer esa tarea para el martes, colegas? Sí, profesor. Encontrar la definición de la resolución y encontrar la fórmula. En el caso de los electrones, ¿se aplicaría lo mismo que para la luz? Aquellos cuates que han sido muy buenos cuánticos, si el electrón viaja cerca de la velocidad de la luz, ¿habría que hacer alguna corrección? ¿Mm? Entonces, cuidado, la definición para la resolución, para la radiación visible podría ser una, pero para los electrones que tienen una longitud de onda pequeña y que viajan a velocidades cercanas a las de la luz, quizás haya necesidad de hacer alguna corrección, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el martes, espero que ya tengamos conocimiento de eso y me mandan su tarea. ¿De acuerdo? Entonces, la resolución sí se afecta por la longitud de onda, ¿verdad? Y la amplificación no es el principal motivo para el uso de microscopios electrónicos, ¿verdad? Entonces, el principal motivo es usar estos electrones porque tienen una longitud de onda pequeña, una alta frecuencia, que nos ofrece una mejor resolución. Aquí está cómo está hecho el átomo, con electrones, protones y neutrones. Eso creo que lo sabemos todos, ¿no? Pero tiene que ver con cómo se emiten los electrones. Se emiten los electrones en filamentos, ¿verdad?, que están formando parte de todo este circuito al que le llamamos cañón de electrones. ¿Qué es lo que hace un cañón? Pues lanza bombas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un cañón de electrones? Pues lanza electrones, ¿sí? Este cañón de electrones, para que funcione, tiene que estar conectado a un generador de alto voltaje, ¿verdad? Y a tierra, por supuesto, para que no le toques tocarlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que el filamento tiene una parte con una punta, ¿verdad? Y está hecho de tungsteno, hexaboruro de lantano, o puede estar hecho de cualquiera de estos, pero emitir electrones usando un campo electrostático, ¿verdad? ¿Cómo emiten electrones? ¿Han oído ustedes hablar de la función trabajo? ¿No? Alguien contestó, pero no lo vi. No lo vi. ¿Se han oído hablar de la función trabajo? Sí, bueno, en el curso de física moderna. ¿Y qué es la función trabajo? Es la energía mínima que hay que suministrarle a un electrón para que salga despedido, me parece. Para que se pueda emitir, ¿verdad? Para vencer la interacción con los protones y el núcleo. La función trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se puede
suministrar energía a los electrones para que venzan la función trabajo. Hay dos formas, una por calentamiento y la otra aplicando un campo electrostático, ¿verdad? Los filamentos de tungsteno y hexaboruro de lantano se caracterizan porque su función trabajo es más pequeña que las de otros. Y por otra cosa muy importante, que se puede aumentar la temperatura sin que se fundan y lograr emisión. Por supuesto, si calentamos cobre, pues también lo vamos a poner al rojo, pero antes de que llegue el calentamiento a un valor tal que puedan emitirse electrones, pues lo primero que vamos a ver son gotitas de cobre, ¿verdad? El cobre no sirve porque se funde antes de que podamos suministrar suficiente energía por calentamiento. ¿Cuáles sí sirven? Estos, el tungsteno, el hexaboruro de lantano. Una posibilidad de suministrar este calor igual a través del flujo de corriente a un determinado voltaje alto. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Suministramos simplemente la corriente a un determinado voltaje alto, ¿verdad? 5, 10, 20 en el caso del microscopio de barrido, 100, 200, 300 kilovolts para el caso del microscopio de transmisión, ¿verdad? ¿Cómo vamos a regular que sea constante esa corriente y el voltaje? Bueno, pues ponemos una resistencia variable. Y con eso provocamos que se caliente el filamento, se venza la función trabajo y se emitan electrones. Por supuesto, los electrones se van a emitir en todas direcciones. ¿Cómo le hacemos para enfocarlos? En este cilindro de Wellner aplicamos un campo electrostático suficientemente fuerte para hacer que se enfoquen y den lugar a este primer cruce. ¿Ya? ¿Cómo le hacemos además para que vayan hacia abajo? Colocamos un electrodo positivo. ¿Cuál va a ser el negativo? Pues el que va a estar cediendo electrones, el filamento. A todo el conjunto le llamamos cañón de electrones. ¿Cómo funciona? Venciendo la función trabajo a partir de calentamiento, en un caso, usando el cilindro de Wellner para enfocarlos y el ánodo para atraerlos en la dirección deseada. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Más o menos claro. Entonces, ¿de qué se diferencia el tungsteno del hexaboruro de lantano? Pues más que nada en el costo, ¿no? En el caso del tungsteno, lo que se hace es algo así, un alambrito doblado, ¿verdad? Sale más o menos barato, unos $2,000, $3,000 por cada uno. En el caso del hexaboruro de lantano se hace un cristal simple con una puntita y ya salen $5,000, $6,000 cada uno, ¿no? Pero los dos funcionan por calentamiento. La gente los conoce como termoiónicos. La otra posibilidad para extraer electrones es colocar un ánodo bastante potente, aplicar una corriente y extraerlos a través del campo electrostático. Para hacer eso necesitamos un campo muy fuerte, ¿ya? No se calienta si no se quiere, pero el campo tiene que ser muy alto. Una tercera posibilidad que no está aquí es calentar un poquito y aplicar un campo, ¿no? Cuando se hace esto,
hasta 2 ánodos se pueden usar o se usan para poder extraer los electrones por emisión de campo. Los termoiónicos funcionan con calentamiento, los de emisión pueden funcionar con calentamiento, pero utilizan más que nada el campo electrostático. ¿Cuáles son más brillantes? Pues los de emisión de campo, ¿no? ¿Cuáles duran más? Los de emisión de campo, porque estos poco a poco, el radio de curvatura se va achatando y nos va costando más trabajo extraerlos por calentamiento. ¿Dudas? ¿Cómo funciona el cañón? ¿Preguntas? No, profe, por ahora no. Ups. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue después del cañón? Para los dos microscopios sigue las lentes condensadoras, las lentes electromagnéticas, ¿no? Una lente electromagnética produce precisamente un campo. Cuando llega el electrón, encuentra ese campo e empieza a interactuar a través de la ley de Lorentz. ¿Alguien se acuerda cómo es la ley de Lorentz? Nos queda poco tiempo, ya no la puedo hacer, pero como tarea la pueden buscar otra vez, la ley de Lorentz, ¿verdad? Que es el producto de B por la intensidad de campo, el producto cruz, la fuerza que se produce. La ley de Lorentz nos dice que cuando interactúa un electrón con un campo electrostático, va a haber una fuerza vectorial paralela a la velocidad, perpendicular a la velocidad del electrón y al campo, perpendicular al producto cruz entre V, la velocidad del electrón, y V, la intensidad del campo. Una V de vaca, la otra V de burro. ¿Qué pasaría cuando llega un electrón e interactúa con un campo electromagnético, colegas? Hay esa fuerza. ¿Qué trayectoria seguiría? ¿Mm? ¿Me entienden si les digo que seguiría una trayectoria helicoidal? Sí, Sí. Porque es un campo electrostático constante, ¿verdad? Electromagnético, perdón. sí, Y la velocidad pues va así, y cuando hay una componente pues se va formando la componente siempre perpendicular, siempre en círculo. O sea, ¿cuál es el perpendicular? Pues perpendicular a la trayectoria, ¿verdad? Pero no queremos que sea helicoidal, queremos que se enfoque hacia la muestra. Entonces tenemos que crear un campo heterogéneo. De ahí que las lentes electromagnéticas tengan esto.